Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. Gestión de personas. Entramos en una nueva era del management, la que corresponde a la era de la inteligencia artificial. En esta nueva etapa, el papel de las personas en las empresas será más estratégico que nunca. Y por tanto, la función, la dirección, la gestión de las personas alcanzará un nivel mayor al que ha tenido en otras etapas del management. Creo que además Europa jugará en esto un papel importante, pero podemos influir desde Europa. Bueno, somos lo que somos, más o menos el 9% de la población mundial y tendencia decreciente. Las grandes masas de trabajadores no están en Europa. En China, 780 millones, India, 540, Estados Unidos, 167, Indonesia, 140, España, por poner un ejemplo, el país más pequeño de Europa, 23,5. Las dimensiones no son comparables. Pero Europa siempre ha tenido más capacidad de influir por encima de su peso demográfico. Y eso también de que seamos capaces de crear un management europeo que destaque por realzar sin prosopopeyas el papel de las personas en las empresas, más si cabe en esta etapa de altisonancia tecnológica. Esta mirada europea busca el equilibrio natural entre la competitividad imprescindible en las empresas y el rol de las personas. Para Europa, yo creo que nos es más fácil aceptar una cierta competitividad con límites. Nos es más fácil aceptar que tiene que haber límites. Es más difícil, pero para nosotros forma parte de nuestra identidad. La gestión de lo que antes llamábamos recursos humanos ha pasado de ser una funcionalidad operativa. Antes, si os acordáis, hablábamos también de jefes de personal. Ha pasado de ser una funcionalidad operativa a un principal activo estratégico fundamental. Los departamentos de personas de recursos humanos ya no son los proveedores solamente de nóminas, de dar altas y de dar bajas. No, la propia centralidad de las personas ha puesto en crisis incluso la denominación de recursos humanos, que siempre... Yo me acuerdo que en un artículo a finales de los 90 ya Charles Handy, que le llamamos el gran Charles Handy, le llamamos el tracker europeo, ya ponía en cuestión esta denominación. Es igual, no va de nombres, pero al final acabamos pensando que las personas no son un recurso como las máquinas o como las infraestructuras. Para entender bien el futuro de la gestión de personas hay que comprender bien la diferencia entre negocios y empresas. Los negocios ponen el acento en una secuencia de operaciones para obtener un beneficio. Pero las empresas son una cosa distinta. Las empresas son una comunidad de personas entre un propósito y un legado que tiene que ganar dinero para ser sostenibles. Si pensamos más en empresas que en negocios, la proposición de que la estrategia son las personas tiene todo el sentido. Y en esta nueva etapa de gestión de personas, pues evidentemente se mantendrán lógicas del pasado, pero tendrán nuevos protagonismos y tendrán acentos distintos. Me gustaría hablar de algunos de los principales retos, 4 fundamentalmente, que creo que tiene la gestión de personas en esta nueva etapa. La primera es crear estas comunidades profesionales que nos aseguren la sostenibilidad de la empresa en un contexto de gran complejidad. ¿Cómo definimos esta arquitectura de equipos capaces de ofrecer resultados a corto plazo? Los necesitamos, pero también de poner el futuro en la agenda del presente y resolver positivamente la necesidad de crear valor para el cliente, de esto vivimos, pero también de mantener la sostenibilidad de la empresa gracias al margen que la empresa es capaz de crear y luego establecer un sistema de compensaciones, de juego de incentivos y presiones, si queréis, que permita
a los profesionales tener una cierta sensación de equilibrio. Necesitamos, evidentemente, proveer de talento a la organización. Y entendiendo que talento es esta virtud de esta gente que dibuja trayectorias con resultados por encima de la media. El talento está en toda la organización, no solo en la cúpula. Debe estar, vamos. Necesitamos resultados en todas partes. Y seguramente de lo que viene, pues claramente este talento necesitará más versatilidad y una perspectiva más estratégica. Y aquí siempre me gusta recordar que una empresa, cuando hablo de talento, no puede ser solamente una colección de expertos. Es que necesitamos gente que nos acerque a la sabiduría con esta profundidad de conocimiento, claro, pero también con humildad, con generosidad. Creo que es muy importante, muy importante. Segundo gran reto, contribuir a una lógica de dirección y de influencia que permita crecer en términos corporativos haciendo crecer a las personas. Intentar proveer de personas capaces de dirigir y de liderar en los distintos niveles de la empresa, igual que el talento, no solo arriba. Combinar un sistema directivo y de liderazgo que permita ofrecer resultados y también tener éxito en los procesos de transformación, que es difícil. Definir un sistema de liderazgo en toda la organización que facilite que las cosas pasen con sentido, hacer que las cosas pasen, que se impulsen las transformaciones que lleven a la empresa de vez en cuando a otro nivel y entender que no llegaremos a otro nivel si las personas no llegan a otro nivel. Y una cosa que a mí me parece fundamental, crear una cultura de sustitutos que facilite un crecimiento continuo de las personas comprometidas, generando fluidez en las carreras profesionales. Tercer reto, definir síntesis equilibradas entre personas y tecnologías. Seguramente uno de los principales retos. Basar la competitividad en personas que saben poner la tecnología a su favor para diferenciarse ante los clientes. A más inteligencia artificial, sin duda, más necesidad de pensar y no menos. A más inteligencia artificial, más necesidad de definir una ecuación entre tecnología y personas favorable a las personas. Las empresas no son ni serán comunidades de máquinas, serán comunidades de personas. Transitar de ecosistemas de formación a ecosistemas de aprendizaje, fundamental. La formación ya no nos alcanza para esa transformación que las empresas necesitan para mantener de un modo distinto sus ventajas competitivas. No podemos caer en lo de siempre, que queremos transformación y nos quedamos con formación. En esta nueva etapa el aprendizaje es fundamental y gana la partida la formación. Cuarto reto, pues crear una base suficiente de personas de alta vinculación. Necesitamos empresas equilibradas entre derechos y deberes y huir de las mentalidades de estas empresas como si fueran guarderías. Tampoco huir de las... Claro que huir de las mentalidades estas que se imagina una empresa presidio, como si fuera una... No, ni una cosa ni otra. Culturas, sistemas de compensaciones pensados para que las personas puedan ofrecer su mejor versión, creando contextos, espacios que sean socialmente positivos. Tener una gran base humanista conlleva una gran exigencia, pero no garantiza el equilibrio. Necesitamos un poco más. Abrazar el buenismo, que siempre digo que no es lo mismo que el humanismo, lleva a las empresas a lógicas insostenibles, como por ejemplo en temas como el absentismo o la dimisión del esfuerzo. No, la complejidad, la existencia de transformación hace que sin compromiso, que sin pasión, no pase nada. Necesitamos empresas donde haya gente a la que le brillen los ojos de un modo natural y donde tenga pues poca cabida esta gente que impregna todo de toxicidad.
La vinculación se fundamenta en la autenticidad y en el respeto. Una fuerte vinculación y una fuerte autenticidad es la mejor reputación para atraer y retener talento. Necesitamos talento, pero necesitamos talento comprometido y necesitamos equilibrio. Necesitamos equilibrio. No solamente necesitamos empresas que sean capaces de, gracias a todo esto, ganar dinero, también que sean capaces de equilibrar. Cuando se gana hay que equilibrar. Para todo ello se necesitan profesionales de la gestión de personas. Yo creo que tengan un perfil directivo más elevado. Ser directivo es entender integralmente a la empresa y asumir una responsabilidad determinada. Ser directivo no es solamente hablar cuando se trata de hablar de lo tuyo. No, es una visión un poco más amplia. Y a las direcciones de personas es que no les debe faltar claridad estratégica global, ni por descontado una comprensión profunda del negocio, del modelo de negocio. Deben saber ejemplarizar la compatibilidad entre el foco cliente y el protagonismo de los profesionales, ser un muy buen puente entre la experiencia cliente y la experiencia del empleado. Las direcciones de personas deben ser impulsoras de esas transversalidades y solidaridades básicas para que las empresas compitan sin perder nunca el sentido de la empatía, ni con los clientes ni con los profesionales. Las personas que gestionan personas deben ser capaces de poner foco y deben ser capaces de expresar positivamente sus nos. Expresar positivamente el no es fundamental en todas partes, pero especialmente haciendo este papel de gestor de personas, de director de personas. Para gestionar personas se requiere sin duda un liderazgo consistente que sepa combinar una gran ambición corporativa con una evidente humildad personal. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.